La astrología convencional está hecha para ver el futuro y para ver lo exterior, y no para ver el interior y el presente, para dar una respuesta útil y tangible. Por este motivo tuve que desaprender muchas cosas de la astrología convencional o tropical para adaptarla a lo que yo estaba viendo en el día a día en cuanto a las actitudes de una persona o mías. Y para esto tuve que descartar muchísimas cosas que me enseñó la astrología occidental, básicamente. En base a esto, empecé a crear un nuevo sistema mucho más simple para la interpretación de una carta, para la interpretación y dar respuesta a un problema de cualquier persona del día a día. O sea, cosas básicas que nos pasan todos los días, emociones sobre todo, no la raíz de todo problema básicamente, aunque no lo creamos. Se habla mucho de los tránsitos y se habla poco del interior de uno, de cómo uno funciona internamente. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar del exterior, siempre, y no del interior. No hacernos cargo de qué nos tocó y qué nos toca también con posibilidad transformar para realmente empoderarnos de esas energías. Y nos quedamos siempre en cositas sueltas. En la astrología se queda siempre en cosas sueltas como ver un Urano, ver un Marte, ver un Venus, ver un Sol, una Luna. Y lo que pasa cuando vemos la astrología de esa forma es que terminamos por definir algo. O sea, uno es un planeta, uno es un Sol, un Venus, un Saturno, un Urano. Entonces, terminamos por perdernos en esas cosas externas en vez de conocer realmente cómo funcionan nuestras dinámicas. Y no hablo de un Sol, de una Luna, de un Venus, sino que dentro de esa carta natal, de ese mapa natal, hay dinámicas, hay energías que se enlazan y nos dicen un funcionamiento, cómo funciono, qué pasa si hago esto y qué pasa si no hago lo otro. Ahí ya de por sí tenemos hasta cierta predicción, pero una predicción más orgánica, como saber qué me va a pasar si directamente no hago esto, porque vine con esta energía. La astrología convencional sigue sin darnos una respuesta tangible a un problema real, porque también pasa que hay muchos problemas que consideramos que la astrología no los puede resolver, entonces ya los pasamos a tomar como algo bueno, normal de la vida, y no es normal de la vida. Y la astrología me puede dar respuesta a eso. El tema es cómo enfocamos la astrología y cómo usamos esta herramienta para ver precisamente esos problemas, algo que no hacemos con la astrología. Por este motivo también, y cómo está formada la astrología convencional u occidental, nos lleva a tener lecturas, a tener interpretaciones de la carta engorrosas y confusas. Nos cuesta unir dos partes y dar una respuesta tangible. La astrología está muy complejizada y a más cosas, más confusa va a ser la respuesta. Entonces lo que yo te traigo acá es un nuevo sistema basado en el zodiaco natural o en el zodiaco original de siempre la astrología, el sideral. De esta manera la astrología se vuelve simple, pero a la vez poderosa y profunda.